Bueno. Sí, señor. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a tomar este tiempo importante. ¿Listo? El título de este mensaje de hoy, viernes, es La sanidad es una promesa. La sanidad es una promesa. Vamos a estar viendo dos textos. El primero está en Juan 19:30 y el segundo está en Marcos 10, del 46 al 52. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos, porque Juan 19:30, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 19:30, hermanos? Dije, consumado. Amén. Todo fue consumado gracias a ¿quién? A Jesús el Cristo. Marcos 10, del 46. Este también es un pasaje súper conocido. ¿Listo? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Bien, hermanos. Como introducción tengo una pregunta. La pregunta es: ¿por qué no se produce la sanidad? Porque a veces, muchas veces no se produce. ¿Por qué no se produce qué? La sanidad. Y cuando nosotros oramos, o cuando nosotros estamos tenemos una dificultad, ¿no? Principalmente en la área de la salud, sea económico, todo eso tiene que ver con sanidad, sanidad económica, sanidad familiar, sanidad en la salud, etc. Pero la pregunta que yo me hacía, que Dios ponía en mi corazón, era: ¿por qué no se produce la sanidad? Si nosotros oramos, ¿cierto? Clamamos, venimos a la iglesia, ¿sí? Pero ¿por qué seguimos teniendo eso en nuestra vida? Entonces, si cuando nosotros vemos a Jesús actuar, cuando nosotros vemos a Jesús en el campo, porque Jesús es nuestro mayor referente en el campo. De hecho, lo que hizo Jesús en su vida ministerial, él dijo: mayores cosas a las que yo hice, ustedes harán. Es decir, y yo me preguntaba precisamente eso: bueno, ¿por qué no ocurren esas grandes cosas que él dice en la escritura? Entonces, ¿por qué no se produce la sanidad? ¿Cuál será la razón de que esa sanidad no se produce? Entonces, primero, porque creemos que es un procedimiento, ¿no? Es un procedimiento. Creemos que es
porque yo necesito recibirla y ya. Porque si no la recibo, entonces no voy a creer. Porque estamos utilizando la fe, la sanidad como un método de fe, cuando no puede ser así. ¿Cierto? Lo segundo que ¿por qué no se produce? Es porque es un acto. ¿Sí? Tiene que ser un acto sobrenatural. ¿Sí? Y la sanidad es tomada como un acto, como algo que la única forma para poder ver a Dios en mi vida es de esta manera. O que así como ellos recibieron esa sanidad, también la tengo que recibir yo. Entonces, que alguien me diga, vete. Pero no hay una distinción clara. Entonces, a veces es un procedimiento. La iglesia lo toma así. ¿Sí? La gente va a cultos de sanidad, pero a recibir ¿qué? Una sanidad superficial. Un acto. Porque se vuelve esto como un show, ¿cierto? Cuando yo les digo, hermanos, se sienten y, ay, mire la patica, ¿sí? O usted va a adelgazar 4 tallas y, ¿sí? Ya quisiéramos tener eso, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, se vuelve un procedimiento, por eso a veces no entendemos la sanidad, ¿sí? ¿Lo ven? Y esto es algo que a mí me parece muy interesante. A veces la sanidad se ve solo como un acto o como una religión. Es decir, la gente va solo porque necesita el milagro. La gente va porque necesita recibir algo. Y escuchaba al pastor Johan esta tarde decir eso, algo muy importante, ¿no? Decía como que hay gente que a veces le dice, venga, levantemos un aposento alto, cuando ya lo ha dejado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos creen que es una superstición. Si yo hago estas cosas buenas, me va a pasar algo, cuando realmente eso no es. No tiene ningún significado el aposento alto, eso no es. Por eso la gente dice, es como como para tener buena suerte. Entonces, lo mismo nos pasa con la sanidad. Yo voy porque, bueno, si no es aquí, el brujo de la esquina, o el chamán de arriba, o el adivino o el agorero, ¿sí? Porque si no es aquí, es en algún lugar, ¿cierto? Y las personas solo están pensando en ¿qué? Solo están pensando en lo físico, cuando realmente no, y las personas no pueden ver, no ven, ¿qué no ven? Lo espiritual. No ven lo espiritual. Entonces, cuando hablamos de sanidad, solo hablamos de esa parte. Como, ay, voy a sanar porque me duele aquí, ¿sí? O porque me duele la cabeza, entonces oro. Entonces, solo están pendientes de que sea algo físico, ¿cierto? O también algo que sea emocional, pero ellos no están viendo que es algo que espiritual. Ellos no entienden tampoco, ¿cierto? Como no saben que es espiritual, pues la gente o la iglesia no habla de que ellos están en Génesis 1:2, que están en un vacío, que están en tinieblas y que tienen una vida en desorden. Por eso no se produce la sanidad. ¿Sí? Y no se habla, el punto 6, ¿cierto? O no se tiene la claridad. Es que las iglesias no tienen la claridad. De Génesis 3, del 1 al 6. ¿Y qué pasó en Génesis 3, del 1 al 6? El engaño, ¿cierto? La separación. ¿Y qué pasó en Génesis 3, del 16 al 19? El principio del sufrimiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos 6 puntos claves que nosotros tenemos que entender acerca de la sanidad. Por eso la sanidad no ocurre en la iglesia. ¿Usted es sano? Amén.
¿Amén o no? Entonces, es importante. Entonces, cuando yo oro, cuando yo vengo a la iglesia y no veo esa sanidad, entonces pensamos que Dios no quiere hacer nada conmigo, o Dios está enojado conmigo, o Dios... Y no es eso, es porque tenemos esto. Tenemos esto en nuestra vida. Por eso no se produce una salida clara, ¿cierto? Y ahí hay una gran falla. Por eso cuando nosotros abrimos el culto de oración y de sanidad los viernes, es para que la gente sane, ¿cierto? Pero a veces como no vemos nada de sanidad, entonces como que empezamos a desanimarnos, como que, es que yo no pasa nada, claro, porque estamos esperando que el procedimiento, a ver cómo funciona, cómo es que es la vuelta a la sanidad, o el acto, o nos volvemos tenemos una vida religiosa, cuando realmente no es así, ¿sí? Y solo estamos pensando en lo que vemos, pero no realmente en el problema fundamental. Miren que entonces hay que buscar en nosotros esta situación. Por eso a veces la gente no entiende. Cuando nosotros predicamos a Cristo y la gente no recibe lo que quiere, se frustra. ¿Por qué se frustra? Porque están buscando a un Dios aladino, ¿cierto? Un Dios de la lámpara de Aladino que frota y ya cayó el milagro. Pero no vamos a lo profundo. Por eso hay gente que decide hacer otras prácticas, ¿cierto? O como nosotros como familia alguna vez cometimos el error de ir de iglesia en iglesia a mirar cuál pastor tiene más unción o a cuál le cae más el fuego para recibir la sanidad, cuando no es así. Y nosotros tuvimos ese evento cuando nació mi primer sobrino. Fuimos a Avivamiento, fuimos a Manantial, nos trajeron un pañito ungido por el pastor Pepito Pérez. Eso, mejor dicho, no se produce la sanidad, no hay sanidad. ¿Por qué Dios? Bueno, porque no es así como funciona la sanidad. Entonces, la iglesia anda repartiendo sanidad y ahí de vez en cuando aparece la sanidad. No. Cristo prometió, la sanidad es una promesa, amén. Es algo que Dios prometió. La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados y que Él llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Entonces, ¿por qué seguimos enfermos? Porque no tenemos una claridad de dónde está el problema. Entonces, primero, ¿qué necesita el hombre para recibir esa sanidad? Primero, necesita aferrarse. ¿Pero a qué se debe aferrar? ¿Al método de quién? De Dios. Tiene que aferrarse al método de Dios. No a la iglesia que dice una cosa o promete una cosa o la sanidad sí o no. Ese no es el método. El método de Dios es ¿quién? Cristo es el método, ¿sí o no? Usted y yo lo conocemos, ¿no? Cristo. ¿Qué dice Bartimeo? Dice que Bartimeo escucha a quién. ¿Que va pasando quién? Jesús. ¿Y qué es lo que él dice? Mire el versículo 47. Mire qué tan importante es este versículo 47. En el verso 47 está una clave que muchos pasamos. ¿Qué dice? Empezó a decir o a comenzar a dar Jesús, hijo de David. La promesa del Mesías. Él estaba diciendo que ten misericordia de mí. Lo primero que hizo Bartimeo fue aferrarse ¿a quién? A Cristo, no al pastor. Pastor, de verdad, no hay, yo creo, Dios nos ha dado la autoridad a todos, no hay ungidos ni ultra ungidos. Todos somos llenos del Espíritu Santo. Por eso podemos hacer las obras de Cristo. Amén. Entonces, en el versículo, él estaba clamando ¿a quién?
A Cristo. ¿Se aferró a quién? A Cristo. Entonces, lo primero que la persona, o yo lo que debo para recibir la sanidad, es estar en este método de Dios. Por eso la gente no recibe sanidad. Por eso la sanidad no se da. Porque estoy en mi propio método, en mi propio esfuerzo. Y por más oración, por más ayuno, por más que yo haga, si yo no estoy aferrado a Cristo, no va a tomar lugar ¿qué? La sanidad. Entonces, afuera la gente, cuando uno habla, ven a la iglesia, recibe a Cristo, ellos dicen, no, es que yo quiero algo express. Y Dios no está haciendo cosas express. Dios está haciendo cosas perfectas. Perfectas en Cristo. ¿Cierto? Lo segundo que hizo Bartimeo fue establecer el pacto. Porque en el mismo verso 47 dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo debo aferrarme al pacto. ¿Quién es el pacto? El verdadero rey, sacerdote y profeta. ¿Qué es quién? Cristo es el verdadero pacto. Cuando el pastor Ribu dice, hermano, aférrese al pacto. Cuando los pastores dicen, aférrese al pacto, ¿a qué se está refiriendo? A Cristo y a lo que es el oficio de Cristo. Y uno de los oficios es que Cristo, como rey, deshizo ¿qué? Las obras de Satanás. Mire, el principio de sufrimiento. Como rey, como sacerdote, ¿qué? Nos libró de Satanás y del pecado del infierno, de la separación, de Génesis 3, del 1 al 6. Y como el verdadero profeta ¿qué? Nos abrió el camino para volver ¿a quién? A Dios, salir del principio de sufrimiento y de separación para estar con Dios. Ese es el pacto. Cuando yo le digo, hermano, aférrese al pacto, es entre en Cristo. Y eso es lo tercero que hizo ¿quién? Bartimeo. Entró. ¿Entró a qué? En el pacto, que es Cristo. ¿Y cómo es entrar? Que él oró. Que él clamó, dice el versículo. Y muchos le repetían, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces ahí está que la clave está ¿en dónde? En la oración. Entrar en Cristo o entrar en Cristo es a través de ¿qué? De la oración. Por eso lo segundo que yo debo enseñarle a mi discípulo, a la persona que está en una situación así, como todos, es que tiene que primero aferrarse al método de Dios. Si no se aferra al método de Dios, que es Cristo, el pacto, y entrar en oración, no va a recibir una sanidad. Y puede que reciba una sanidad parcial, pero no es total. ¿Cierto? Como segundo punto, el hombre no necesita una sanidad superficial. Y eso es lo que todas las iglesias dan. Una sanidad ¿qué? Superficial. El hombre no necesita una sanidad superficial. El hombre lo que necesita es entrar en los 3 hoy. Si el hombre no entra en los 3 hoy, no va a poder sanar. ¿Y cuáles son los 3 hoy? La oración, la palabra y uno de los importantes, el culto. Porque en el culto recibimos ¿qué? Sanidad. Necesita de los 3 hoy. Porque nosotros no estamos para dar una sanidad ¿qué? Superficial. Sino que nosotros vamos ¿a dónde? A la raíz de ese sufrimiento. Ahí es donde nosotros tenemos que operar. ¿Y cómo podemos llegar a la raíz? A través de la oración, de la palabra y el culto. Ahí es donde toma lugar ¿qué? En ese lugar toma lugar la sanidad. Es ahí, en los 3 hoy. Y yo le doy gracias a Dios porque lo he podido experimentar en mi vida y en la vida de otras personas. ¿Cómo? Con la oración.
No hay otra forma de que Dios nos escuche. Porque la gente dice, pero yo ya oré, ¿qué más hago? La gente está esperando que sea algo religioso, algo místico, algo, que un ángel aparezca, y o como en México, la Rosa de Guadalupe. ¿Sí ve? Está esperando un acto, está esperando un procedimiento, pero no está entendiendo que debe salir ¿de qué? De un problema espiritual. Y a través de la oración es que empieza a recibir la sanidad. Entonces le preguntan, ¿qué más hago? ¿Cómo hago más? ¿Qué más tengo que hacer? Y yo digo, solo debes orar. A alguien le dije así, es que no sé qué más hacer. Y yo le dije, el problema es ese, que necesitas hacer más, que la oración no es suficiente para ti. Y como no es suficiente, entonces buscas otro método, otra forma. No, hay que entrar en oración ¿con qué? En Cristo. Hermano, ¿qué estamos enfermos? ¿En qué podemos estar enfermos nosotros? En nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar. Mira, hay gente tóxica, tiene enfermedades mentales, habla cosas que no son, están enfermos. Entonces nosotros no podemos dar una sanidad superficial, tiene que ser una sanidad que profunda. Tenemos que ir a la raíz. Y es a través de la oración. ¿A través de qué? De la palabra. La palabra tiene que aferrarse a esa palabra que es Cristo, el pacto. Si la Biblia dice que fueron desechas las obras de Satanás, que terminó todo en Juan 19:30, todo consumado fue, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar. Y con la palabra. ¿Y para qué es el culto? Para recibir fuerza. Porque cuando yo recibo fuerza en el culto, puedo ir al campo y orar por el enfermo y el enfermo recibe ¿qué? Sanidad. Entonces, el culto es importante. Hay que ir al culto. La gente a veces piensa que, bueno, puedo saltarme el culto de hoy. Y no es que no se lo pueda saltar o sí se lo pueda saltar. El problema es que no está recibiendo ¿qué? La fuerza. Porque en el culto recibimos fuerza. La fuerza espiritual. Como en esta noche. Amén. ¿Estamos recibiendo fuerza o no? Amén. Entonces, cuando usted vaya a orar porque está enfermo, ¿qué va a hacer? Voy a utilizar ¿qué? La oración, la palabra y ¿qué? Y el culto de hoy. Y recibo la sanidad. Yo decía, Señor, no podemos enfermarnos, iglesia. No podemos enfermar. ¿Por qué, Alex, no nos podemos enfermar? Porque ¿quién va a hacer la evangelización si estamos enfermos todos? Si estamos todos en un hospital allá, ¿quién va a hacer la evangelización, hermanas? ¿Qué? Y aquí aparece uno de los 5 poderes. ¿Cuál es uno de los 5 poderes? ¿El poder de qué? El poder físico. Entonces yo oro, Señor, sáname, porque ¿quién va a evangelizar? Yo quiero evangelizar, por eso estoy orando para llegar a los 100 años. ¿Usted también quiere llegar a los 100 años? Amén. ¿Por qué es importante la oración? Porque es importante la palabra y el culto. Por eso el culto de viernes es importante, porque es donde recibimos la sanidad. Por eso yo no puedo dejar de asistir al culto de sanidad. Llueva, truene, relampaguee, yo aquí estoy. ¿Por qué? Porque es el primer día del fin de semana donde el Señor ya está obrando ¿qué? La sanidad. Dígame si usted no está recibiendo. Amén, gloria a Dios. Porque Bartimeo la recibió. Ahora, leamos qué dice el Señor Jesús. Dice que Jesús se le acercó y le dice, ¿qué quiere que haga por ti? Y él le dice, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Ni siquiera tu fe te ¿qué? Ha sanado. ¿Sí ve? Primero solucionó el problema de Génesis 1:2, Génesis 3 del 1 al 6 y Génesis 3 del 16 al 19.
El vacío que había en Bartimeo, las tinieblas, el desorden, la separación y el principio de sufrimiento. Mire que él sufría, era mendigo. ¿Sí ven? O sea, la enfermedad lo llevó a algo peor, a la miseria. Entonces, usted imagínese nosotros enfermos en la miseria. Pero nosotros estábamos así que espiritualmente, éramos mendigos espirituales y en la miseria espiritual, hasta que llegó ¿quién? Cristo, y nos rescató. Por eso Marcos 10:41, ¿qué dice? Que fuimos rescatados por Él. Entonces yo ya no me voy a sentir como un mendigo, Señor. No, tu fe te ha salvado. Y enseguida dice que recobró la vista. Entonces, como tercer punto, el hombre no puede escuchar a otros hombres. Y nosotros sí que somos buenos para escuchar a otras personas. La gente le decía, cállate, los que estaban junto al camino. Pero él decía, él empezó a decir en el versículo 47, en el 28 dice, y muchos le reprendían para que se callase. Pero él con más clamor ante el Señor. Entonces, nosotros no podemos escuchar a otros hombres. Por eso no se da la sanidad. Por eso no se da la sanidad. Porque nosotros estamos esperando que otra persona nos diga lo que ya Dios prometió. ¿Qué dice Isaías 48? Dice la palabra que séquese la hierba, marchítese la flor, ¿pero qué? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cierto? O sea, la palabra de Dios es que siempre permanecerá. Es más fiel la palabra de Dios que la palabra de ¿quién? De los hombres. Pero nosotros estamos buscando más la palabra de los hombres que la misma palabra de Dios que ha permanecido por los siglos de los siglos. Es que eso es lo que la gente, yo me ponía a pensar y decía, la gente escucha libros de autores, cómo solucionar sus deudas, y se compran 10 libros de cómo solucionar su problema emocional, 20 libros de esos, cómo solucionar problemas de pareja, otros 15, o sea, compran y compran, o sea, estamos más pendientes ¿de qué? De la palabra de los hombres que murieron, hombres mortales. Y yo no digo que es bueno leer, tenga literatura, lea. Yo le estaba diciendo hace poco a un profesor de español, quiero empezar a leer, ¿qué me recomiendas? Es bueno tener esa riqueza intelectual, esa riqueza para podernos expresar, y etcétera. Pero no podemos seguir lo que dicen los hombres. Debemos seguir lo que dice ¿qué? La palabra del Señor, porque ha permanecido por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué palabra más fiel es esa? Sino la de nuestro Dios. Dios nos ha prometido entonces ¿qué? Que esta promesa de sanidad se va a dar. Amén. Hay que sanar nuestra vida, sanar nuestro corazón. Entonces, ¿dónde el hombre puede escuchar la palabra de Dios? En el mensaje púlpito. Y vuelvo otra vez ¿a qué? Al culto. Es que no es oír, sino es ¿qué? Escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tan complicado es esto? Porque solo oímos. Y cuando no oímos lo que queremos, no escuchamos. Ay, hoy no nos hablaron de esto. Ay, hoy nos volvieron a repetir solo Cristo. Ay, no, entonces, ¿cómo voy a ser sano? Si esto no se repite, por eso es que la gente no se sana. Ya, el pastor, primer mensaje. Y la hermana Sandra, igual otra vez el mensaje. Oye, otra vez igual. ¿No están entendiendo que es la palabra que permanece?
Desde los siglos a los siglos, Dios habló ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo yo voy a hablar de otra cosa? ¿Cómo Sandra va a hablar de otra cosa? ¿Cómo Gio va a hablar de otra cosa? ¿Cómo el que se pare aquí va a hablar de otra cosa? Si la palabra permaneció para siempre, ¿para hablar de quién? De Cristo. Y no entendemos, Dios mío. Entonces, el culto. El mensaje púlpito. Por eso hoy los que estamos aquí, los que están escuchando y los que escucharán este mensaje. El mensaje púlpito del domingo es muy importante, muy importante. Así vuelven a mencionar esto. Pero es muy importante, porque si Dios nos está diciendo que ahí está la solución, pues yo la tomo. Y el pastor Johan decía eso. Yo no me canso de tomar agua. ¿Usted se cansa de tomar agua? Todos tomamos agua, ¿sí o no? ¿Usted se cansa de respirar? Ay, ya no quiero respirar más. ¿Qué pasa si usted deja de respirar? Adiós. ¿Usted puede respirar con otra cosa que no sea oxígeno? No. O es oxígeno o se muere. Entonces, si no es evangelio, ¿nos vamos a qué? A morir. Eso es inevitable. Segundo, ¿dónde más el hombre puede escuchar la palabra de Dios? En el aposento alto. Así que, hermanos, cada vez que tengamos un aposento alto, nuestra misión es ¿qué? La sanidad. No es corregir a nadie. Eso yo lo aprendí. Nosotros queremos corregir conductas. Deje de hacer. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos es ¿para qué? Para dar sanidad. Entonces, si una persona viene el domingo y está en un aposento alto, ¿va a recibir qué? La sanidad es garantizada. Y yo lo he comprobado. Dígame, hermanos, si los que hemos trabajado en el aposento no se ve la sanidad ahí. Se ve. Porque está conectado el mensaje el domingo, está conectado el mensaje el viernes. Recibe palabra todos los... Entonces, ahí en el aposento alto, ¿qué está recibiendo? Sanidad. Por eso cuando usted tenga un aposento alto, así sea con uno, pues, su meta es darle ¿qué? Sanidad espiritual. Ay, es que yo me siento mal. Dígale, Cristo solucionó todo eso. Concéntrese. ¿Concéntrese en qué? En Cristo. ¿En dónde más? Este sí me gusta harto. Yo espero que nosotros podamos tener el RUTC para hacerlo muchas veces. En entrenamiento. Hermanos que estuvimos en Panamá, díganme si no recibimos sanidad, mensaje tras mensaje tras mensaje, y lunes, y bueno, el día que llegamos, ¿qué fue? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Por eso es que nosotros llegamos acá como si nos hubieran dado, ¿sí? Y Sandra viene así. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento nos están dando ¿qué? Palabra del Señor, no pensamientos humanos. La gente entendiera esto, ¿cuántas sanidades no habrían? Muchísimas sanidades. La sanidad es, mejor dicho, si nosotros, y yo hoy les digo, hermanos, aquí los que estamos hoy, si nosotros hoy hacemos esto, Dios nos va a utilizar grandemente, como utilizó a Pablo. Y sigo más. En esta era, mire, ¿sabe por qué? Va a sonar un poco contradictorio lo que le voy a decir, pero yo le doy gracias a Dios de que hayan problemas mentales desbordados, crisis, dificultades. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a entrar nosotros a que reciban la verdadera ¿qué? Sanidad. ¿Sí ven? Por eso es bueno que pasen esas cosas. No en el ánimo de que sufra la gente, sino que nosotros vamos a dar ¿qué? La verdadera sanidad. ¿Ven? No para que sufran, sino para que sanen. Entonces, ¿cuál es la conclusión hoy? Estoy como Sandra, que día cuando se le llenó el tablero. ¿Cuál es la conclusión hoy? Primero, ustedes y yo, y los que tengamos aposentos de la gente, siempre hay que tener la continuidad. Si la persona hoy recibe la palabra del Señor, pero no tiene continuidad, ¿qué va a pasar? No va a haber sanidad. Porque está buscando algo express. Y Dios no trabaja así. Y usted tiene que ser claro con esa persona. Es decir,
¿Tú estás buscando una sanidad completa o solo parcial? Porque Dios no es tu lámpara de Aladino, que cuando estás mal la utilizas y cuando estás bien te olvidas de ella. Porque pasa o no pasa, hermanos, nos pasa. Cuando estamos bien, ni oramos, nos damos ciertos, ¿cómo sería? Ciertas ventajas, le damos ciertas ventajas al enemigo. ¿Estoy bien? Un viernes que yo vaya, no pasa nada. Un sábado que yo vaya, no pasa nada. Un domingo, no. Y así le vamos dando hasta que llega Satanás con todo. Y ahí sí, viernes, sábado, domingo, de aposento, y qué es lo que... ¿no? Por eso nosotros debemos tener, ¿qué? Continuidad. Su discípulo tiene que tener... Si no tiene continuidad, ore y busque otro. Este ya recibió sanidad, salvación, y envíelo con el Señor. Pero esta persona debe tener, porque usted tiene que decirle, porque Dios te quiere sanar, pero no solamente esa parte, sino completamente. Amén. La persona tiene que tener la personalización. ¿Qué es personalización? Entonces, ¿qué es cuando una persona ha personalizado el Evangelio? Y esto acabo de recibir la gracia, ¿sí? Ni siquiera lo tengo aquí apuntado, ¿sí? ¿Qué es cuando una persona ha personalizado el Evangelio? Que su conclusión es Cristo. Por eso esa persona puede recibir la sanidad. Y es verdad. Si usted tiene la conclusión en Cristo, ¿usted va a ser qué? Porque es sí o sí, es lo obvio. ¿Sí han escuchado lo obvio, cierto? En el seminario, que lo obvio, lo único, no sé qué. Es lo obvio. O sea, si su conclusión es Cristo, lo obvio que es recibir la sanidad. Si su conclusión es Cristo, cuando usted ore por un enfermo, ¿qué va a pasar? Pues se va a sanar. ¿Cómo le pasó con quién? Con el cojo. La conclusión de Pedro y Juan, ¿cuál era? Cristo. Y cuando le dijeron, levántate en el nombre de Cristo, pues se sanó. ¿Ven? Entonces, personalizar el Evangelio es que la persona ha concluido que Jesús es su Cristo, es su Cristo. Que Jesús es mi Cristo. Por eso nada lo saca de la iglesia. Esta persona aquí es imparable, es un Pedro, es un Juan, es un Pablo, es un Tomás, es un discípulo absoluto, que nada lo mueve. Entonces, su misión es que la persona que personalice el Evangelio, es decir, concluya en Cristo. ¿Usted ha concluido en Cristo? Entonces, reciba sanidad. Lo tercero, que se mantiene en la corriente. ¿En cuál corriente? En la corriente del Evangelio, es decir, nunca se aburre de escuchar a Cristo. Le decía yo hace poco le decía a Sandra y a la hermana Isabel, yo estaba escuchando un mensaje del pastor Johan, les dijo, si ustedes se aburren de escuchar solo Cristo, se pueden ir. Y si se aburren de escuchar solo el reino de Dios, las puertas están abiertas. Porque nosotros viajamos en esta corriente. Por eso la gente a veces dice, ay, otra es lo mismo. Ustedes solo hablan de lo mismo, solo lo mismo, lo mismo. Que no saben qué hizo Cristo por ellos. Y como no saben qué hizo Cristo, entonces creen que es lo mismo todas las veces, ¿no? ¿Usted está viendo hoy algo, lo mismo? Sí, pero desde otra ¿qué? Desde otra óptica, desde la sanidad. Entonces, ¿bien? ¿Y qué pasa cuando estas tres cosas están en nosotros? Está la sanidad, ¿qué? Hermano, la sanidad completa. Eso no es una sanidad parcial, no es una sanidad superficial, no es una sanidad para unos días, no, es una sanidad ¿qué? Completa en Cristo Jesús. Yo lo bendigo en esta noche, hermano, y oro por usted y oro, ¿sí? Que la gracia que hemos recibido hoy sea para que demos esa conclusión en nuestras vidas. Amén. Que este mensaje de verdad, como yo, lo disfrutemos al máximo. Mire, entre más lo personal, más concluyamos en Cristo todos los días, ¿qué vamos a recibir? Sanidad, sanidad, sanidad,
sanidad. Y vamos a dar sanidad. ¿Sí? No vamos a dar nada más. Como un árbol de guayabas. ¿Va a dar solo guayabas? ¿Sí? No va a dar otra, mangos. No va a poder salir de ahí mangos. Entonces, yo oraba y decía, Señor, sáname. Yo no quiero tener gripa. Y está como que me da y no me da. Y digo, no, no. Porque a veces nuestra fe es así. Es como, porque necesito estar sano, necesito seguir adelante. Porque ese es el Evangelio. Amén. Y muchas veces, ¿cuántas veces hemos llegado aquí enfermos? Y al terminar el culto, ¿salimos sanos o no? Recibimos sanidad. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. O, ¿sabe? Hoy creo que hemos aprendido algo tan importante que ya ni siquiera teniendo gripa nos va a importar. O cualquier cosa acá. Yo me acuerdo una vez, con esto concluyó. Pastor Río decía, yo a veces doy 8, 10, 10 lecturas, 12 lecturas. Y no me canso, pero todos los días oro, dame Señor el poder físico. Es un desgaste, 12 lecturas en un día. Y y yo decía, wow. Y uno da una lectura y ya siente desmayarse. Y el domingo hace como 20 días que me tocó, di las 2 lecturas del domingo y yo decía, wow, el pastor tiene un buen ritmo. Entonces entonces dentro de 8 días voy a trabajar la sanidad, la oración y el fluir de la oración. Porque la oración tiene que fluir, no puede volverse un hábito. Tiene que fluir en nosotros. ¿Para recibir qué? Sanidad. Amén. Oremos en esta noche para recibir. Bueno, hemos recibido mucha gracia en esta noche. Amén. Entonces oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Como dice Isaías 48, Señor, que permanece para siempre tu palabra en nosotros. Gracias, Señor, porque es tu palabra que hoy nos habla y nos dice que debemos aferrarnos al pacto, que debemos aferrarnos a Cristo, entrar en ese pacto por medio de la oración, Señor. Te doy gracias porque también tu palabra hoy nos enseña, Señor Dios, a que para seguir, Señor Dios, y recibir esa sanidad, Señor, necesitamos los tres hoy, la oración, la palabra y el culto, Señor, en nuestra vida. Y que por medio de esa oración, Señor Dios, vamos también, Señor, entender que tu palabra en el aposento alto, en el mensaje púlpito, Señor, en el entrenamiento, todos para que podamos recibir esa sanidad que viene de ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor Jesús. Hoy te damos gracias porque esta palabra, Señor, sea grabada, enraizada en nuestra vida, Señor, y sea nuestra naturaleza. Que podamos tener la continuidad, Señor Dios. Que podamos seguir, Señor, concluyendo todos los días y personalizando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Señor. Que nunca nos salgamos de la corriente del Evangelio, aun cuando sea solo Cristo, aun solo reino de Dios. Sigamos gozosos y alegres escuchando que tú eres la solución a nuestros problemas, Señor. Y que la sanidad completa llegue a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos. Gracias a Dios por este culto y que podamos seguir adelante recibiendo fuerza durante este fin de semana. Amén. Bendiciones para todos. ¿Ya?